¿Qué entendemos por precedente judicial? Hay que decir que es el conjunto de sentencias que deben ser necesariamente observadas por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. ¿Y por qué? Pues porque son semejantes a los supuestos fácticos y jurídicos que se van a decidir, y como han sido decididas anteriormente, en virtud del principio de universalidad y en virtud del principio de seguridad jurídica y de igualdad, debe dar una misma decisión el operador jurídico frente a situaciones similares, frente a hechos, frente a supuestos y frente a problemas jurídicos similares. La decisión que se toma debe ser igual. Entonces, el precedente judicial es fuente de derecho en términos de la Corte Constitucional. Y ahí le recomiendo consultar la sentencia SU 354 de 2017, promovida o promulgada por la Corte Constitucional, donde da unos elementos importantes desde el punto de vista de la doctrina de la Corte Constitucional sobre el precedente judicial. Y encontramos dos tipos de precedente. Un precedente vertical que hace referencia a la posición jerárquica de la Corte Suprema de Justicia, de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que marcan el precedente judicial, y desde el punto de vista horizontal también, que son las decisiones que se han venido tomando por los determinados tribunales en un área del derecho en particular. Entonces, dos tipos de precedente, un precedente vertical y un precedente horizontal. Como les decía, es fuente de derecho. Ahora, ¿qué ha dicho la doctrina sobre el precedente? La doctrina, si uno consulta al tratadista Roel Alexis, ha dicho lo siguiente: se pueden predicar dos reglas sobre el precedente judicial. La primera, que cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión, debe hacerse. Es decir, esto hace parte de la argumentación jurídica, de la fundamentación de las decisiones judiciales. Como les decía, va muy de la mano con el principio de universalidad. Y otra característica o regla, que quien quiera apartarse de un precedente asume la carga de la argumentación. Uno se podría apartar del precedente, pero siempre que sea para tomar decisiones que sean más amplias en garantía de derechos fundamentales. Nunca en contra del progreso o el avance de los derechos fundamentales. Entonces, uno podría finalmente resaltar que el precedente son ese conjunto de decisiones de las cuales debe observar la aplicación los diferentes operadores judiciales en las decisiones que se van a tomar. Desarrolla el principio de universalidad de la argumentación, el principio de seguridad jurídica y el principio de la igualdad. Desde el punto de vista normativo, uno encuentra una referencia precisa al precedente en el artículo 10 de la Ley 1437, que dice lo siguiente: deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. Este artículo, el artículo 10, fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2011 y lo encontró constitucional de manera condicionada, en el sentido de que no solamente deben tener en cuenta el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, sino también lo que haya establecido la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales. Entonces, aquí pues un concepto de precedente judicial elemental, básico, que es importante conocer en la aplicación y en el estudio del derecho. Muchas gracias.